Bien, muchas gracias Carolina y aprovecho de saludar a todos los que nos están viendo por redes sociales. Mira, el reflujo es un proceso en el que se devuelve el contenido del estómago a la boca y eventualmente se expulsa. Ahí se hace evidente, pero hay gente que le llega a la boca, lo vuelve a tragar y eso es lo que llamamos reflujo oculto. ¿Ya? Perfecto. ¿Esto tiene una relación directa, por ejemplo, con la alimentación de los niños? ¿Hay ciertos alimentos que ellos definitivamente no pueden comer? Mira, me gustaría ir un poquitito más atrás porque hay una etapa de la vida donde el reflujo es normal, ¿ya? Es parte del desarrollo, ¿ya? En los primeros 6 meses de vida el niño se está adaptando a la vida fuera del útero, ¿ya? Donde se alimenta de una forma totalmente distinta a cómo se alimentaba dentro de la guatita de la mamá. Y en ese proceso de adaptación empieza a tragar aire, que dentro del útero no comía, digamos, empieza a tener que succionar, hacer fuerza, todo su tubo digestivo se empieza a mover y en esa adaptación entonces se producen algunos errores, digamos, en que el movimiento que debiera ser hacia adelante a veces es al revés, ¿ya? Y también en esto de tragar aire, muchas veces el aire por gravedad tiende a ir hacia arriba, a veces abre la unión entre el estómago y el esófago y eso hace que junto con el aire que sale de manera natural se devuelva un poco también de contenido, de leche recién digerida, ¿ya? Entonces en ese sentido tenemos que aceptar que la mayoría de los niños, más o menos desde la tercera semana de vida hasta el año o incluso algunos el año y medio, van a tener regurgitaciones, que es el proceso normal, en que sin haber esfuerzo, sin haber dolor, el niño devuelve contenido, le sale un poquitito por el lado de la boca y sigue feliz, sonriendo, no le causa ningún disconfort. Justamente eso le quería preguntar. ¿Es normal, entre comillas, que los niños estén como vomitando o devolviendo comida o leche constantemente? ¿Y eso hasta cuándo es? ¿Es un par de semanas? ¿Son meses? ¿Años? Claro, habitualmente son meses, ¿ya? Como te decía, más o menos parte de la tercera semana de vida y esto va aumentando en frecuencia, en cantidad de reflujo hasta más o menos los 4 o 5 meses y ahí de manera natural después empieza a bajar hasta que entre el año y el año y medio debiera desaparecer, ¿ya? Si el reflujo parte antes de la tercera semana de vida o se extiende más allá del año, año y medio, ya es anormal, ¿ya? Y en ese sentido, los niños en sus primeros meses se alimentan con leche, ya sea leche de su mamá o fórmulas, no están expuestos a otros alimentos y si el niño es sano, no es que haya un alimento en particular que le haga mal, ¿ya? Y por el contrario, si este reflujo fuera patológico, o sea, ya se convierte en una enfermedad, ahí uno puede plantear que dentro de las causas esté la alergia alimentaria, por ejemplo, que ya justamente sería una enfermedad, un proceso inflamatorio causado por lo que está comiendo, que en este caso es algún alimento de la leche de vaca o algo de lo que come la mamá. Una de las cosas que en general, no sé, dentro de los medicamentos que me acuerdo que la gente toma, incluso los adultos cuando están con problemas de reflujo, es el omeprazol. En el caso de los niños también se les puede dar. ¿Cuánto tiempo es el máximo que pueden tomar omeprazol, por ejemplo, sin que pueda tener como riesgos a futuro? Claro, mira, de partida, cuando tenemos un reflujo fisiológico, que es este reflujo que no duele, que sale sin esfuerzo, uno no debiera dejar medicamentos, ¿ya? O sea, hay que mejorar la técnica de alimentación, sacar los gases, los chanchitos que llamamos acá en Chile, hacer un manejo general, ¿ya? Uno usa estos medicamentos que son antiácidos, entre comillas, cuando el reflujo es patológico, o sea, cuando el niño tiene dolor, tiene una inflamación en su esófago o tiene alguna complicación respiratoria producto de esto, por ejemplo las apneas que algunos niños tienen que se ahogan producto del reflujo, entonces ahí uno deja estos medicamentos que no cortan el reflujo, sino que lo que hacen es que el líquido que se devuelve sea menos ácido y por lo tanto no le queme, no le produzca daño, ¿ya? Y estos medicamentos debieran usarse en estos casos específicos, por el menor tiempo posible, ¿ya? Porque no están, como todo medicamento no está exento de riesgo. En este caso, por ejemplo, hay algunas minerales que se absorben mal, ¿ya? Puede haber riesgo, por ejemplo, de que los huesitos no se desarrollen bien porque no se absorbe bien el calcio, algunas vitaminas también que no se absorben bien, puede producir algunos síntomas como constipación, o sea que al niño le cuesta hacer caquita,
¿ya? Entonces hay que usarlo el menor tiempo posible y solo cuando esté indicado. Ese menor tiempo posible, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De 3 meses, 6 meses Sí, o incluso menos? claro, es que ahí depende mucho del niño. Yo te diría que si está indicado por una inflamación del esófago, que es lo que nosotros llamamos esofagitis, el menor tiempo que lo usamos habitualmente son 3 meses, ¿ya? Perfecto. Pero hay niños que están 1 año tomándolo, siempre tratando de retirarlo lo antes que se pueda. Tiene que ser bajo supervisión médica siempre. De todas maneras, Sí. siempre, jamás automedicarse. Sí, exacto. Estábamos hablando recién de cuál sería como el vínculo entre el reflujo de los niños y una posible alergia alimentaria. Nosotros estábamos comentando antes de comenzar este live que tengo muchos casos de amigas que tienen guaguitas recién nacidas con alergia alimentaria o que son alérgicos a la proteína de la leche. ¿Existe un real vínculo entre estas dos condiciones o pueden ser cosas totalmente separadas? Uh-huh. Mira, existe el reflujo fisiológico, que es parte del desarrollo, que es súper benigno, ¿ya? Y existe el reflujo patológico, que es el que duele, sangra, que el niño no quiere comer, que puede tener los síntomas respiratorios, ¿ya? Entonces, dentro del reflujo patológico tenemos varias causas. Por ejemplo, que hay alguna alteración anatómica, algo que esté estrecho o dado vuelta dentro del tubo digestivo que no permita avanzar el alimento, o puede haber algo inflamatorio, o sea, que el tubo digestivo está reaccionando como un incendio frente a algo, y dentro de eso entonces está la alergia alimentaria. O sea, la alergia alimentaria es una de las causas de reflujo patológico, ¿ya? Y es probablemente de las más frecuentes dentro de los primeros 6 meses de vida. En general, hoy día, por ejemplo, una persona adulta que sufre de reflujo tiene la opción de operarse, que en el fondo es una operación que es mínimamente invasiva. ¿Es recomendable o no, por ejemplo, hacerlo en los niños, quizás no en las guaguitas, pero los niños que son un poquitito más grandes, que son mayores de 1 año, 2 años? ¿Es recomendable o es preferible esperar a que ya se hagan adultos? Mira, la cirugía antirreflujo está dentro de las opciones de tratamiento del reflujo, pero uno trata de dejarlo como última opción, ¿ya? O sea, uno trata de, primero, las medidas de alimentación, medidas generales, los medicamentos tipo omeprazol. ¿Tanto en niños como en adultos? Tanto en niños como en adultos. Y ya cuando las secuelas, complicaciones del reflujo son muy importantes y no queda otra opción, uno ahí plantea el tema de la cirugía. Y la cirugía antirreflujo tiene un porcentaje de recaída que no es menor, sobre todo en niños que van creciendo y los tejidos se van remodelando y eventualmente se va a soltar esta cirugía, ¿ya? Entonces, la decisión tiene que ser muy justificada, habiendo hecho una evaluación. Estos niños que se van a ir a operar tienen que hacerse endoscopía, una serie de exámenes. Es una decisión compleja y tratando de evitarla. Hasta el último minuto, sí, siempre. Sí. Tenemos una primera pregunta del público, Carlos Maldonado. ¿El reflujo en la niñez tiene algo que ver con el reflujo ya de adulto? Claro. Los niños, por ejemplo, que sufren reflujo durante sus primeros meses de vida, ¿quedan, entre comillas, como con esta condición de poder sufrir reflujo cuando son adultos o no necesariamente? Si hablamos de reflujo fisiológico, yo te diría que no. ¿Ya? Esa es una etapa que vive la mayoría de los niños, que se recupera ad integrum y después tienen vida normal, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del reflujo patológico, que yo te mencionaba ahí que hay hartas causas, incluyendo la alergia alimentaria, también hay un reflujo primario. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos una causa conocida, digamos, que en general hay antecedentes familiares de reflujo, o sea, el papá operado de reflujo, y que tiene que ver con que, por alguna causa genética, no cierra bien la unión entre el estómago y el esófago, y eso es de por vida. Son niños que viven el reflujo en la etapa lactante y después se quedan pegados en eso y hasta que uno tiene que tomar la decisión de operarlo. ¿Una condición hereditaria? ¿Existe como algún factor genético que haga, por ejemplo, que si mis papás tienen reflujo, haya más posibilidades de que yo tenga reflujo o se lo pueda traspasar a mis hijos? Sí, en este reflujo primario, que es patológico en particular, sí, pero no son la mayoría de los casos, ¿eh? Yo te diría que uno ve más lejos el reflujo fisiológico, que es el bueno, el que se pasa solo, y dentro de los patológicos es más probable que haya una alergia alimentaria que un reflujo primario de tipo genético. Habíamos hablado hace un ratito atrás, también antes de comenzar el live, que había mamás que pensaban que su hijo no tenían reflujo porque no devolvían la comida o la leche.
y era como el reflujo oculto. Si nos pudiese como desarrollar un poquito más esa idea que a lo mejor hay mamás que hoy día dicen, no, mi hijo no tiene nada, pero se siente mal o llora mucho y claro, a lo mejor no tiene como una evidencia tan a la vista en el fondo de lo que le puede estar pasando a su guagua. Exacto, porque aquí en el reflujo se devuelve el contenido del estómago a la boca y a veces el niño lo vuelve a tragar y no se hace evidente. Entonces, en los lactantes, que lamentablemente obviamente no pueden hablar, podemos evidenciarlo a través del hipo. El hipo es una señal de reflujo. Perfecto. La irritabilidad, por supuesto que no es la única causa de irritabilidad, pero nos tiene que hacer pensar en eso. También los niños, y hay que ser muy observadores en eso, ponen caras de acidez. Es como que de repente están felices y como que se retuercen y ponen una cara que uno dice, está comiendo algo ácido. Sí. Claro, y también pueden tener síntomas respiratorios como tos recurrente sin estar resfriados, otitis media aguda recurrente, ¿ya? Y de más grande, por supuesto que pueden referir el hecho de que sienten el contenido ácido después de comer, pero también puede haber mal aliento, por ejemplo, o otitis, sinusitis crónica. Para que estemos atentos también a esos síntomas. Tenemos una nueva pregunta de Carly Siwis. Mi bebé está diagnosticada con alergia alimentaria y yo estoy con dieta de exclusión. ¿Es normal que tenga reflujo? Ya, mira, a ver, el reflujo... Ella, perdón, para entender un poco la pregunta, Sí. en el fondo teniendo ella esta dieta de exclusión, no sé, por ejemplo, ¿es normal que siga teniendo reflujo la guagüita? Claro, como manifestación de la alergia, cuando se presenta al inicio, puede estar el reflujo dentro de las manifestaciones de alergia alimentaria, ¿ya? O sea, partamos con que el reflujo podría ser la primera señal de que el niño tiene una alergia alimentaria. Ahora, si ella partió la dieta, porque dice que está con dieta de exclusión, ese reflujo debería mejorar. O sea, debiera pasar a ser el reflujo fisiológico del niño feliz que bota un poco de leche y no le pasa nada. Pero si sigue teniendo irritabilidad, llanto, no quiere comer, entonces tiene que replantearse, a lo mejor es alergia además a otros alimentos u otra causa. Porque las mamás cuando están amamantando, obviamente todo lo que uno toma y todo lo que uno come, finalmente se lo traspasa a la guagua. Entonces, me imagino que todas las mamás tienen que pasar como por una dieta, un régimen estricto, cuando sus niños sufren de reflujo. Claro, o sea, si hablamos del reflujo como manifestación de una alergia alimentaria y está con lactancia materna, justamente lo que le hace mal al niño en ese caso no es la leche materna, sino que es lo que comió la mamá y que pasa a través de la leche. Exacto, o sea, claro. Siempre es importante que las mamás lo tengan claro en la casa, la leche materna es el mejor alimento para sus hijos, nunca piensen que su leche es mala, ¿ya? Sino que partamos de la base con que es la dieta de ella la que pudiera estar influyendo en los síntomas. Entonces, cuando uno plantea una alergia, no hay ningún examen que sea 100% certero para hacer el diagnóstico, sino que lo que nosotros hacemos es un proceso de dieta que dura 2 a 4 semanas, en que la mamá elimina los alimentos que con mayor probabilidad están causando esto, que habitualmente es la leche de vaca, pero puede haber otros alimentos, y cuando la mamá hace esta dieta, el niño debiera mejorar sus síntomas, se demora 1 semana, 2 semanas en mejorar, pero mejora, y cuando está súper bien, ya del síntoma reflujo en este caso, tenemos que hacer la maldad de hacer la contraprueba, pero que es muy importante, porque la contraprueba significa que la mamá vuelve a consumir el alimento que eliminó, en este caso la leche de vaca, y el síntoma tiene que reaparecer, igual como era antes. Entonces, se le pasó el reflujo, hacemos la contraprueba, vuelve a tenerlo, ahí se confirma la alergia. Perfecto. Nos pregunta también Carly Siwis si está relacionado el hipo con el reflujo, un poco lo que estaba comentando usted recién. Claro, el hipo es una señal de reflujo oculto, justamente. O sea, al pasar el contenido hacia el esófago, ese ácido estimula y se empiezan a contraer los músculos, que es lo que nosotros vemos como hipo. ¿Cuáles son los principales tratamientos que hoy día existen para los niños o las guaguas recién nacidas que tienen reflujo? Mira, lejos lo más importante es la técnica de alimentación, ¿ya? O sea, que el niño se acople bien al pecho si es lactancia materna o que la mamadera y el chupete sean los adecuados para el tamaño del niño, la fuerza con la que succiona, que no entre aire al chupete, ¿ya? O sea, que haya una buena
sujeción de la boca del niño a el pecho o a la mamadera para que trague la menor cantidad de aire posible e ir interrumpiendo cada cierto tiempo la alimentación para eliminar los gases, ¿ya? Porque si se le llena el estómago, los chanchitos, claro, exactamente, sí. Los chanchitos, porque piensen ustedes que el estómago del bebé es muy chiquitito. Si lo llenamos de aire, o él mismo lo llena de aire, no le queda espacio para seguir alimentándose y empieza el reflujo hacia arriba y hacia abajo. Entonces, la técnica de alimentación es muy importante. La posición, después de alimentarlo, tenerlo hacia arriba un ratito, seguir sacando los chanchitos, después que lo recuesten, tratar de ponerlo con cierta inclinación, unos 30 grados, de manera que por fuerza de gravedad también se ayude a que no se devuelva la leche, evitar movimientos bruscos en ese periodo después de alimentación. De todas maneras, la recomendación en los lactantes es acostarlos siempre de espalda. Hay posiciones en las que hay menos reflujo. Boca arriba. Boca arriba, justo, exacto. Mire, sí. Hay una persona también que nos está preguntando con Nachis y que nos pide recomendaciones para dormir con un niño con reflujo, porque el miedo que tienen todas las mamás finalmente es que se pueda ahogar. Claro. Entonces ahí también reforzar un poco lo que estaba diciendo usted, de que ojalá los niños puedan dormir boca arriba, pero con cierta inclinación, ¿no es cierto? Exacto, porque teóricamente, de acuerdo a cómo funciona el tubo digestivo, la posición en la que hay menos reflujo es de guatita, ¿ya? Poniendo el niño de guatita. Pero en esa posición hay más riesgo de lo que llamamos muerte súbita, que es una condición que no tiene nada que ver con el reflujo, pero que es muy riesgosa. Entonces uno no recomienda ponerlos de guatita, sino que de espalda, que es la posición más segura para dormir para un lactante, pero con esta inclinación que favorece el vaciamiento del estómago. Uh-huh. Otra de las preguntas que también nos están haciendo, Maclicidad, @Maclicidad, nos pregunta, ¿el reflujo puede provocar gastritis? ¿Existe la gastritis en los niños? Sí, mira, el reflujo no provoca gastritis porque al revés, en el reflujo el estómago es el que deja que el contenido suba, se descarga y lo que se inflama es lo que está arriba, el esófago. Entonces el reflujo no produce gastritis, pero efectivamente los niños a cualquier edad pueden tener gastritis por distintos motivos. En los pequeñitos puede ser la alergia alimentaria. No necesariamente está vinculado. Son cosas totalmente independientes. Ahí puede haber fármacos, infecciones, otras causas distintas. Uh-huh. Sí. Perfecto. Hay un montón de mamás también que están con este susto de que esta cuestión va a ser como eterna. ¿Cuánto debiera ser lo máximo que pueda durar el reflujo en los niños? Para que, obviamente me imagino que esto es todo como con un tratamiento médico, pero para tener una idea, ¿cuánto debiera durar esto? ¿Cuántos meses? El reflujo, que es parte del desarrollo normal del niño, dura hasta el año, máximo hasta el año y medio. Si un niño tiene reflujo más allá de esa edad, tienen que consultar de todas maneras, porque ese niño tiene alguna enfermedad. Hay que consultar desde el día cero, creo yo, ¿no? O ¿sí? sea, siempre como guiarse también como por un especialista, ¿no? No, y eso es un mensaje súper importante. El reflujo normal, que es este reflujo entre las 3 semanas de vida y el año y medio, en que el niño devuelve lechecita varias veces al día sin reportar ninguna molestia, que es el reflujo fisiológico, no debe ser motivo de consulta. Justamente no hay que saturar los servicios de salud, así que tranquilas en la casa. Es normal, entonces. Es normal, no es para consulten, claro, pero sí consulten si el niño regurgita y tiene dolor, si no quiere comer, si no sube de peso, ¿ya? Si tiene el tipo de, entre comillas, reflujo en que expulsa con fuerza, o sea, si su hijo bota el reflujo como un grifo, eso es totalmente anormal, ¿ya? Si tiene problemas neurológicos, por ejemplo, que no se sienta a la edad en que debería sentarse, que no hace los hitos del desarrollo en que debería hacerlo también. ¿El desarrollo de un niño, por ejemplo, que tenga reflujo? No, pero si un niño tiene reflujo patológico y alteraciones de su desarrollo neurológico, indica enfermedades específicas, ¿ya? Entonces deben consultar no por el reflujo, sino que como parte de otra enfermedad, digamos, es parte de un síntoma. Entonces, y si tiene reflujo después de los 12 a 18 meses, de todas maneras consultar. Perfecto. @SPSuroB dice, tengo un niño de 12 años con reflujo. ¿Qué otro tratamiento existe además del omeprazol? Ya, mira, de partida a esa edad es totalmente anormal tener reflujo, así que la primera recomendación es consultar a un gastroenterólogo, ¿ya? Lo segundo, existen varios familiares del omeprazol, medicamentos que
tienen mejor tolerancia o más potencia. Uno puede probar uno u otro, pero básicamente son todos parecidos, ¿ya? Así que es la primera línea. Si un niño a esa edad no ha respondido al omeprazol o equivalente, medicamento equivalente, tiene que hacerse una endoscopía, tiene que hacerse un descarte de causas orgánicas. Entonces, más que alternativas de tratamiento, yo te diría que necesita llegar a un diagnóstico. ¿Ya? Entonces, no hay que ir mucho a tratar el síntoma, sino que a buscar la causa. ¿Qué tan frecuente, por ejemplo, son las consultas que le hacen a usted con respecto a este tema? ¿Es frecuente que lleguen varias mamás o padres en general con los niños con esta condición o son excepciones dentro de las consultas que tiene? Es frecuente. Mira, para los gastroenterólogos pediatras, la primera causa de consulta es el dolor abdominal, la constipación, y la tercera es el reflujo. O sea, lo vemos bastante. Bastante. Sí. Tenemos otra pregunta de nuestra audiencia, dice Megan Quiroz. ¿Puede inflamarse los ganglios producto del reflujo? No. Así que si tiene ganglios inflamados, hay que buscar otra causa. ¿Y cuál es el especialista? Sí. Es que depende, porque los ganglios, que es parte del sistema inmune, reaccionan mucho con las infecciones. Entonces es normal que los niños que tienen muchas infecciones a lo largo del año se les inflamen y se les desinflamen los ganglios. Si son persistentes, hay que consultar o a un infectólogo, que son los especialistas de enfermedades infecciosas, o a un hematólogo, que ven las enfermedades de la sangre. Sí. Y no atribuirlo al reflujo. Sí. Súper. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado y por también haber informado a toda nuestra audiencia sobre este tema que me parece que es tan importante y que de hecho muchas veces ustedes mismos, la audiencia, son las que le piden a Clínica Alemana que los vayamos tratando a través de nuestros live. Y recuerden también que este material va a estar guardado en las redes sociales del Clínica Alemana, en su cuenta de Instagram y en su cuenta de YouTube. Muchísimas gracias, doctora. Nos estamos viendo en un próximo live. Que estén bien.